Entonces, tú vives en España, ¿verdad? Sí, sí, tributo, vivo, trabajo y tributo en España. Y imagino que se te habrá pasado por la cabeza irte del país. Sí, yo soy un enamorado de Suiza. Soy un enamorado. ¿Y qué estás tardando en venirte? El problema, lo estuve analizando, dediqué bastante tiempo, porque lo que ocurrió con la pandemia es que yo tengo un negocio de agencia de publicidad online. Hacemos publicidad para e-commerce, para tiendas online, para otro tipo de webs, que son algunas bastante conocidas, y lo hacemos a través de Facebook, Google Ads, TikTok Ads, bueno, lo típico, ¿no? Un negocio Lo trataremos luego bastante, si quieres. sí, un negocio bastante tradicional. Entonces, yo se me pasó por la cabeza, viendo lo que habían hecho en la pandemia los gobiernos, pues mudarme a Suiza. Lo que pasa es que cuando tienes una empresa que ya tiene un volumen de facturación relevante, es realmente complicado moverse del país. Y básicamente el problema se llama exit tax. ¿Y Tú qué no te puedes significa? llevar No te lo puedes llevar. el, llevarte una empresa o deslocalizar una actividad cuando es relevante. O sea, si estamos hablando, yo qué sé, estoy de autónomo, tengo mis pinitos en YouTube, estoy empezando, no hay ningún problema porque ningún inspector va a ir a por ti. Pero si tú tienes una empresa que factura X, tiene tantos trabajadores, tiene una cartera de clientes, y tú dices, bueno, que me la llevo a Suiza, hasta luego, no hay manera. Tú no puedes llevarte un negocio así como así, porque ese negocio lo valoran a mercado y dicen, bueno, si cotizas en bolsa, tu empresa pues valdría X. Y claro, te meten múltiplos. Si facturas 1 millón, pues te pueden decir perfectamente que tu empresa vale 5, 10, 20 millones. O sea, se lo inventan. Dep- Se inventan el valor. bueno, utilizan tasaciones, utilizan asesores, etcétera, unas tablas que hay de Hacienda en base a la Pero, facturación, los beneficios, el crecimiento. vale, pero pregunta. ¿Esto aplica a cualquier... O sea, si tú en vez de irte a Suiza te fueses a un país de la Unión Europea, por ejemplo, a Francia o Alemania, que tiene una presión fiscal muy parecida a la española, pongamos un ejemplo, entiendo, o sea, corrígeme si estoy equivocado, que parte de los estatutos de formar parte de la Unión Europea se basa en la libre circulación de personas, capitales y mercancías. Entonces, pregunta, ¿esta exit tax también aplica si en vez de irte a Suiza te fueses a Alemania? No estoy seguro, ya te digo, estoy un poco desconectado del tema fiscal ahora mismo, pero creo que aún así hay bastantes trabas. Es decir, sí que hay libertad de capitales, pero claro, tú te estás llevando la empresa, pues vende la empresa y tributa por la plusvalía. Porque ellos interpretan que cuando te la llevas a otro sitio, lo que Ah, haces es no. venderla Vale, y sí, claro. volverla a comprar a precio de mercado. Y no te saldría quizá más. O sea, mejor, no te saldría más. No te saldría. Claro, bueno, eso también no sé cómo se podría hacer. No se podría hacer esta jugada de venderla, pero claro, tendrías que buscar a alguien que te la quiere vender y después te la quisiese revender, o no sé cómo funcionaría. No, Tampoco. no hay escapatoria, o sea, no hay escapatoria y cuanta más artimañas intentes hacer peor, aquí hay que ir con muchísimo cuidado. Pero es que es muy grave lo que me estás contando, porque se supone. Es que en esencia al final en cierta medida tu futuro depende de lo que hagan los políticos de España. Que decir, si mañana España se acaba siendo Venezuela, tú estás metido en el cerco. Obviamente, o sea, la gente debe tener muy claro, sobre todo los jóvenes, los que empiecen, emprendedores jóvenes, que tú no eres un ciudadano libre. Tú eres una parte del engranaje, tienes un DNI, o sea, tú eres un número identificativo fiscal, que tú vas a trabajar, que tú vas a tributar, que entre la inflación e impuestos te van a expropiar casi todo lo que generes, y es lo que hay. Y ya está, apáñatelas como quieras. O sea, tú no eres... eh, el tema de la libertad y que el individuo pues puede atesorar el fruto de su trabajo, todo es mentira. O sea, al final tú estás esclavo, eres rehén, y cuanto más éxito tengas, más te van a intentar retener, atrapar con todo tipo Pero, de juegos. pero Mira a te los pongo, youtubers que se van a Andorra, o sea, a ellos pero, no les pueden hacer nada y sin embargo... pero mi pregunta es, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Rubius. Rubius creo que facturaba 1 millón, 1,5 millones. Cuando él decidió irse a Andorra, tuvo que pagar el exit tax. No, porque él no es una empresa. Él ya tributaba como autónomo. Si eres autónomo, no eres una empresa. Pero él tenía una SL, creo también. Tenía una Sí, SL. pero no se deducía nada, porque
Vale, la Los, usaba como los, imagen. Los Vale. autónomos pueden tener una SL, pero creo que solo se pueden deducir un 20%. O sea, a efectos prácticos es como si no tuvieses nada. O sea Creo que que el te pa- ahorras Vale. una parte muy pequeña de impuestos. O sea, básicamente él tributaba por IRPF al tipo máximo, que era el Claro. 50%, y por tanto, si se va, no hay ninguna plusvalía latente, se podría decir. No, porque no tiene estructura, no tiene activos, no tiene. O sea, tú cuando tienes. ¿Por qué no les dejan montar sociedades a los youtubers y a este tipo de personajes? Porque se supone que para realizar su actividad no necesitan ninguna estructura. Es una figura muy personalista. Sí, entiendo. Y por eso los exprimen más que a una empresa, los exprimen al máximo, porque como es solo un individuo, es Mm, un peón más del tablero, mm. pues a este lo puedes exprimir más. En cambio, una empresa que tiene estructura, que tiene empleados, que tiene más poder de negociación con el Estado, ahí los impuestos son más bajos. Por contra, es una estructura más rígida No te puedes ir. y que el Estado va a intentar retener al máximo. Entonces, y esto es común a todos los estados, o sea, no quiero hacer un mensaje anti España ni anti nada, es simplemente los estados ejercen el poder que pueden. Al igual que todos los individuos, en mi opinión, cada uno ejerce el poder que tiene a su disposición, ¿no? Y los estados en general pues tienen mucho poder y cada cual lo ejerce como puede. Al final es una lucha, la vida es una lucha de poderes, ¿no? A ver quién puede más. Esto que me dices es muy interesante y muchas cosas desconocía, porque claro, yo no sabía que existía eso del exit tax, pero ahora que lo explicas, como lo has explicado, tiene sentido, porque claro, una empresa hasta que no se liquide, o sea, se debe liquidar para que se pueda mover, porque claro, hay una ganancia latente patrimonial, entiendo. Entonces, claro, vale, tiene sentido, lo que pasa que es un sentido bastante perverso, pero así está montada la historia, ¿no? Entonces, resumiendo, si eres youtuber y te crujen el 50%, te crujen, pero eres libre de irte del país. Ahora, si tienes una SL, te pones un sueldo normal y estás pagando impuesto de sociedades, que es el 25 más los reductores que puedas tener, el día que te la quieras llevar, estás jodido. Básicamente, esa es un poco la esencia. Sí, y yo creo que van a ir a por todos. Es decir, que en Estados Unidos ya ocurre. O sea, en Estados Unidos, vivas donde vivas, tienes que tributar y declarar impuestos en Estados Unidos. O sea, yo creo que va a ir por esa línea. O sea, la expropiación. Los estados están todos deficitarios. Están todos en quiebra técnica, digamos. Sobreviven a base de emitir deuda. Esto es una realidad que nadie puede negar. Entonces, van a ir a por todas. O sea, van a ir Pero, a por las empresas, van a por los ciudadanos, van a poner impuestos a los youtubers. Mira, está saliendo la ley esta de derechos audiovisuales, no sé qué, para youtubers, que si quieres emitir en España, pues te van a obligar a estar registrado, luego te obligarán sí. a pagar un impuesto en base a tus viewers, con el beneplácito de las plataformas. Entonces, yo, en mi opinión, yo creo que no va a haber escapatoria. Va a ser muy Pero, difícil la escapatoria. pero tú no podrías, ya estoy haciendo ciencia ficción, pero tú no podrías, pongamos, tú no podrías decidir libremente, por ejemplo, decir, como yo me quiero ir, voy a planificar la salida del país en 10 años. Entonces, para que el exit tax sea lo más bajo posible, decido yo libremente empezar a dejar de hacer trabajos en la empresa. O sea, la vas lentamente desmantelando. O sea, decides ir reduciendo la actividad económica hasta que llega un punto, porque claro, llega un punto que dices, vale, me puede estar viendo muy bien las cosas, pero es que si yo sé que este país se va a la mierda en 20 años, ¿hasta qué punto me va bien que me vayan bien las cosas si a ciencia cierta de alguna manera más tarde o más pronto me voy a tener que ir? Entonces, tiene que haber una manera, porque es que si no, tú al final puedes decir, hacer, deshacer, pero es que tú estás sujeto al arbitraje, al capricho del poder estatal, como si vivieses, yo que sé, en la Unión Soviética. O sea, naces en la Unión Soviética y ya está, y es lo que hay. Tú no te puedes ir, no hay opciones, no te puedes ir hasta que no caiga el muro de Berlín. Por tanto, en alguna manera tú estás encerrado a nivel territorial y a nivel del futuro del país, que todos sabemos que no es muy esperanzador. Sí, exacto. Lo primero es tomar conciencia de esto. Lo segundo es no entrar en pánico, estar tranquilo. Intentar entrar en simbiosis. O sea, porque si no haces eso, estás acabado. O sea, si eres agresivo, si te vas de malas formas o dejas, van a ir a por ti. Es decir, si tú coges la empresa, te largas y haces cosas agresivas, van a ir a por ti. Obviamente tú puedes hacer cosas, como la que has comentado, hacerlas bien, por supuesto, Hmm. conforme a ley y siempre con mucho cuidado.
pues montar filiales en el extranjero, Exacto, eso es lo que te la iba a decir. cartera que es lo que hace Apple, ¿no? Pues el negocio, Lo lo que vas, lo hacía Apple, vas, ¿no? vas haciendo un movimiento muy Sí, lento, se pueden paulatino. hacer, se pueden hacer malabarismos, que yo le llamo malabarismos, ¿no? Hay que montar un cachondeo que te acaba fatigando bastante la mente porque es un caos. Eso lo puedes hacer, pero al final has de ir con muchísimo cuidado, porque recordemos que el Estado tiene mucho más poder que el ciudadano. Entonces Sí, te claro. pueden crujir, te pueden ver inspecciones a malas, te pueden... Es decir, lo mejor es una simbiosis, hacer las cosas bien, ser inteligente, estar informado sobre todo. Yo seguramente si en su día, en 2012, hubiese conocido, porque todo esto deberían enseñarlo en la escuela. Yo estudié ingeniería industrial, a mí nadie me ha enseñado los impuestos, cómo funcionan. Es muy preocupante, la verdad. Si yo hubiese sabido esto, lo que sé hoy, en aquel entonces, pues yo hubiese dicho, oye, quiero montar Me una voy. agencia de marketing digital. La monto en Estonia, Pues donde mira, la sea. voy a montar en Estonia o la voy a montar en Suiza, me busco un trabajo en Suiza, la monto ahí con un socio, tal, o hubiese mirado más opciones. Ya. Que España no es ni de lejos la peor opción. Hay peores opciones que España, eso también es cierto, que para sociedades hay ciertos recovecos y deducciones de I+D y cosas que te permiten tributar bastante menos del 25. Entonces, hay sitios peores. Al menos tenemos el sol, la playa y la buena comida, que eso, por suerte, los políticos no lo pueden quitar de un día para otro. Bueno, pueden. Es un dividendo que nos Sí, es da. un dividendo, lo que hemos hablado de mi negocio con el barco. Lo que sí que podrían a lo mejor inventarse, y lo están haciendo, impuestos a gilipolleces, como impuesto al sol, impuesto a las bebidas azucaradas, yo qué sé, impuestos a las hamacas, porque se puede inventar que afecta la arena y el ecosistema de las dunas, yo qué sé, se puede inventar cualquier cosa con tal de grabar por cualquier tontería. Imaginación en tema impositivo ya conocéis todos de que no tienen límites, ¿no? Y la gente encantada, ya sabemos que a España la gente le encanta que les quiten la lana, ¿no? No se resisten. Pero joder, lo que me estás contando a mí, hostia, a mí me tocaría mucho los cojones, ¿eh? No poder medir que, además entendiendo de que, entiendo yo que lo has generado tú. O sea, que tú has generado de la nada con tu tiempo y tu esfuerzo y por haber hecho una cosa bien, porque dices, joder, he creado riqueza y esa riqueza se reinvierte en la sociedad, contrato empleados, esos gastan, consumen, consumo yo más y tal. Que llega un punto que da la sensación, o es que es así, que es que hacer las cosas bien te da más problemas que hacerlas mal. O sea, nunca recibirás, esto lo explicaba bien el Chocas, no vas a recibir una carta un día de Hacienda y dice, oye, muchísimas gracias por haber montado un negocio que genera tantos ingresos para las arcas del Estado y da de trabajo a tantos empleados. Nunca recibirás una carta dándote las gracias. Es obvio. O sea, da igual que generes o hagas o dejes de hacer o desde trabajo a 200 personas. Eres el malo. Estás generando empleo, pero no importa, sigues siendo el malo. O sea, eres mala persona, porque eres un capitalista. Sí, a ver, yo discrepo en un punto, y es que no te van a felicitar nunca. Yo gané un premio del Ministerio de lo que es ahora el Ministerio de Igualdad. A mí me dieron 20.000 euros en su día, y bien merecidos. O sea, eso sí que era un concurso bastante difícil, que creo que se llamaba Jóvenes Emprendedores o Ujú. algo así, se llamaba. Entonces, yo intento ver el punto positivo. Lo que sí que es cierto es que España, pero ya te digo, es que es extrapolable al Cualquier país. 90% de países Ya, del ya. mundo. Es Entiendo que hay muy totalmente. pocos refugios actualmente.